Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Sencillamente, vamos, yo soy Alberto Sánchez, soy el vicerrector de la Universidad el vicerrector de digitalización de la Universidad Rey Juan Carlos, y la idea de hoy era contaros un poco el proyecto MyApps en el que venimos trabajando desde hace ya alrededor de 4 años. ¿Vale? Vamos, como bien han dicho mis compañeros anteriores, estoy aquí en reconocimiento también de mis propios compañeros del Servicio de Informática de la Universidad Rey Juan Carlos, que son los que han puesto en marcha este proyecto que trata de ayudar en la gestión de los laboratorios docentes de la universidad. Un poco para que nos hagamos una idea, la Universidad Rey Juan Carlos es la universidad pública más joven de la Universidad de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Vamos, llevamos un poquito más de 20 años, es una universidad que es relativamente grande, ya contamos con más de 45.000 estudiantes. No solamente tenemos muchos estudiantes, sino muchas asignaturas, 13.000 asignaturas, 81 grados y más de 60 másteres. Adicionalmente, también tenemos bastante problemática con la gestión de los espacios, porque tenemos 5 campus que están separados físicamente, y adicionalmente a estos 5 campus también contamos con 3 sedes, un poco más pequeñas que los campus que están situados directamente en la propia ciudad de Madrid. Contamos también con alrededor de 3.500 equipos en laboratorios docentes de software y más o menos alrededor de 300 paquetes de software que utilizan nuestros alumnos para realizar sus prácticas docentes. Adicionalmente a todo esto, la universidad realmente tiene un número no relativamente grande de personal de administración y servicios para atender, no sé, cosas relativas a incidencias informáticas. Por ejemplo, somos la universidad que menor número de técnicos del área de servicios informáticos tiene, por ejemplo, comparativamente con el resto de universidades del sistema universitario español. Tenemos un técnico por 740 usuarios frente más o menos un técnico por 300 y picos usuarios. Esto sencillamente lo cuento para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la resolución de incidencias o la minimización de incidencias dentro de nuestra universidad. Para que nos hagamos un poco la idea de lo que trata de cubrir MyApps, MyApps trataba de cubrir un entorno de gestión de los laboratorios de software o docentes donde nuestros alumnos hacían las prácticas. Antes de la impartición de MyApps, en general lo que nosotros teníamos eran diferentes aulas docentes en las cuales teníamos software instalado de forma directa. No de forma directa, se instalaba mediante escritorios completos, pero en esos escritorios completos era necesario que los profesores solicitaran la instalación de aplicaciones específicas, ¿vale?, indicando en qué aulas lo iban a instalar. Los servicios informáticos de la universidad lo que hacíamos era sencillamente tratar de responder a las necesidades instalando pues, diferentes paquetes de software en diferentes aulas específicas, ¿vale? Para poder tratar de cubrir todo, eso implicaba que teníamos que decidir en qué aulas instalábamos qué software. Eso mayoritariamente hacía que muchas de las peticiones además se hacían sobre sistemas o software que corría en Microsoft Windows, y hacía que mayoritariamente los sistemas que tuviéramos fueran Windows y sobre todo estuvieran como muy específicos dónde se iba a ejecutar cada software, ¿vale? Eso, claro, nos creaba problemas, sobre todo a la hora de un encaje horario. Pues a lo mejor había varias asignaturas que querían utilizar el mismo software, por lo tanto tendríamos que tenerlas replicadas y sobre todo pues había unas necesidades muy grandes de disponibilidad y encaje horario respecto al software que se iba a utilizar. Adicionalmente a todo esto, pues el software estaba instalado en las aulas y no se podía utilizar externamente o en remoto, ¿vale?, con los problemas de licencias que lleva asociado. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros planteamos una solución denominada MyApps, que es un sistema de virtualización tanto de aplicaciones como escritorios de software, de todo el software que utilizamos en docencia. Nuestra idea, ahora le iré un poco relatando, es tratar de
permitir que las aplicaciones de toda la universidad que se utilizan en las prácticas docentes se puedan acceder desde cualquier lugar, aula, remotamente, a cualquier hora, no solamente en el encaje horario que los profesores reserven, y desde cualquier dispositivo, ¿vale? Tanto dispositivos móviles, dispositivos en casa o en los ordenadores de las aulas docentes. Los objetivos que nos planteamos para MyApps sobre todo era universalizar el acceso al software necesario. Lo que queríamos era evitar o eliminar las barreras físicas horarias, que un alumno pudiera acceder al software en cualquier localización y en cualquier momento. Tengamos en cuenta que antiguamente lo que los profesores tenían que hacer era reservar el aula para poder dar las prácticas correspondientes si los alumnos necesitaban acceder a ese software, o bien teníamos que gestionar cómo se lo instalaban en las licencias mediante licencias personales, o bien teníamos que habilitarles espacios dentro de las aulas para que pudieran acceder. Adicionalmente a esto, lo que también tratábamos de hacer era proporcionar servicio a nuestros alumnos de titulaciones online. La Universidad Rey Juan Carlos también destaca por haber empujado dentro de la Comunidad de Madrid también bastantes titulaciones online. Y claro, los alumnos de titulaciones online tienen unas necesidades concretas de acceso a software similares a los alumnos presenciales, pero no están físicamente en las aulas en el mismo momento en el cual se va a impartir las clases. Otra de las cosas que buscábamos con MyApps era personalizar el catálogo de aplicaciones. En vez de personalizar las aulas instalando software específico en cada una de ellas, lo que queríamos era que cada usuario tuviera las aplicaciones que realmente va a utilizar debido a lo que sus profesores requieran para las clases concretas, y que puedan acceder a ese software sin ningún tipo de limitación en cualquier, lo que he dicho antes, en cualquier momento o lugar. Adicionalmente, pues lo que queremos es eso, que el alumno pueda acceder también desde su casa remotamente si necesita hacer las prácticas a las 12 de la noche o a las 3 de la tarde. No limitar única y exclusivamente a los momentos que haya disponibilidad de aulas. Y sobre todo, pues también buscábamos que se utilizaran, o la posibilidad de utilizar escritorios, no solamente utilizando el sistema operativo de Microsoft, sino también utilizando otros sistemas operativos como Linux, etcétera, ¿vale? Que no dependiera tanto de lo que hubiera instalado en ese aula. Por otro lado, también buscábamos la posibilidad de consolidar nuestras infraestructuras para utilizarlas de forma un poco más efectivas, y sobre todo mejorar la gestión de las licencias. Uno de los problemas reales cuando tienes un sistema como el que nosotros tenemos de partida es que teníamos que tener las licencias un poco sobredimensionadas para poder cubrir todas las necesidades en un momento determinado. Lo que buscábamos es tratar de conocer realmente el uso que los usuarios hacen de las licencias de software en un momento concreto y tratar de tener licencias flotantes suficientes para cubrir la necesidad en función de lo que hubiéramos observado. Esto nos permitiría tener una mayor explotación de las licencias de software de pago que estábamos utilizando. Para hacer la implantación, lo que utilizamos, bueno, hicimos primero una búsqueda de tecnologías de virtualización. Aquí os he puesto algunas, sencillamente por si acaso alguno estaba interesado. Y finalmente nos decidimos por una solución de Dell, de la empresa Dell, que se denomina FlexiLabs, porque ya la estaban tratando de utilizar dentro del mercado universitario. Para que nos hagamos una idea, la solución que os voy a presentar se puso en marcha por alrededor de 12 a 15 personas de parte que trabajaban en la universidad y 6 y 8 personas por parte de la empresa de Dell. Este proyecto se llevó la primera implantación, tardamos alrededor de 4 o 5 meses. Realmente es un tiempo muy corto para todos los beneficios que realmente nos ha dado con posterioridad. Pero sí que fue una implantación muy intensiva, ¿vale? Aún así hemos seguido trabajando y incorporando algunas mejoras en los últimos años. Aquí sencillamente os he puesto la arquitectura, no tampoco quería
no quería pararme mucho con ello, pero bueno, para que vierais cuál es la infraestructura que nosotros tenemos por debajo para poder aguantar el sistema de virtualización. Tenemos 20 servidores, esos servidores tienen 12, 16 cores cada uno, 48 discos SSD, 15,5 teras de RAM y bueno, 1300 licencias de vWorkspace. También tenemos una infraestructura de red bastante potente, sobre todo para poder servir remotamente. Tenemos enrutadores a 10G y dentro del campus donde tenemos instalado, digamos, nuestra arquitectura principal, pues tenemos 40G entre nuestros dos CPDs. Adicionalmente a todo esto, también en los últimos años hemos trabajado con tecnología para virtualizar las GPUs, que era uno de los problemas principales que teníamos. Cuando utilizábamos software muy intensivo gráficamente, el rendimiento no era lo suficientemente bueno, así que en los últimos años hemos trabajado para virtualizar las GPUs y poder hacer uso de procesamiento gráfico 3D, no sé, aplicaciones como Adobe Photoshop y cosas de ese estilo. También hemos trabajado con la posibilidad de ejecutar remotamente utilizando los equipos físicos del aula, no solamente de forma virtualizada, sino para algunos escenarios en los cuales los alumnos tienen que acceder físicamente al ordenador del aula, pues en el último año hemos incorporado la posibilidad de que desde su propia casa o de cualquier localización puedan acceder a uno de los ordenadores físicos del aula si tienen que utilizar, por ejemplo, no sé, una tarjeta gráfica concreta o un hardware concreto que esté instalado en ese aula que no pueda ser fácilmente virtualizado. Aquí sencillamente os voy a hacer una pequeña demostración, si todo funciona bien y no tenemos un efecto demo, para ver cómo funciona MyApps y nos hagamos una idea de cuál es su utilización. ¿Vale? Nosotros podemos acceder a MyApps de dos formas diferentes, a través de un navegador, mediante HTML5 o a través de un cliente o bien para Windows o bien para Mac o hasta desde Android o desde iPhone. Esta es nuestra página web de MyApps, que todos nuestros alumnos, tanto nuestros alumnos como profesores, pueden acceder. Aquí tenemos, pues, lo que os decía, diferentes clientes por si se quiere utilizar, ¿vale? Y yo sencillamente pues voy a acceder vía web para que veamos un poco cómo es nuestro software. ¿Vale? La idea que tenemos de MyApps es lo que he dicho antes, poder personalizar el software al que, no sé si he puesto algo, poder personalizar el software al que tienen acceso nuestros estudiantes. ¿Vale? Aquí lo que nos aparece es el software al que pueden acceder en función de lo que hayan marcado nuestros profesores o lo que hayan reservado para las diferentes asignaturas de un grado. Pues el software que aparece aquí es las reservas que los profesores han hecho para nuestros estudiantes. Adicionalmente al software, que ahora vamos a ver cómo acceder, también tenemos un disco duro virtual que se denomina MyR, al cual todo el software que levantemos de forma virtualizado va a poder acceder. Esto es muy útil para cuando estamos trabajando no sé, con alguna aplicación y queremos utilizar otra aplicación, pues sencillamente subimos el documento y podemos trabajar de forma virtualizada. Aquí para acceder de forma remota tenemos sencillamente un botón que se denomina modo web, que nos permite ejecutarlo directamente sobre el navegador. Si no utilizáramos esto, lo que haría es levantarnos el cliente, pues, en función de si estamos en Windows, en Mac o en Linux, para poder ejecutar. Por ejemplo, voy a levantar alguna máquina virtual para que la veamos, ¿vale? Aquí sencillamente esto es una máquina virtual que nosotros tenemos para poder hacer la gestión de portafirmas mediante certificados que tenemos centralizados y cosas de ese estilo. Y aquí lo que está haciendo es levantar un sistema virtualizado para darme un escritorio remoto con todo el software que tengo a mi disposición, ¿vale? Mientras que esto arranca, si queréis, sencillamente por ver un poco, bueno, ya ha arrancado, esto sería sencillamente un escritorio totalmente virtualizado y sencillamente los alumnos podrían trabajar directamente desde su navegador. Igualmente, si alguno
tiene no sé, prefiere utilizar un cliente. Tenemos aquí un cliente que se llama vWorkspace, al cual pues aparecería el software al que tenemos acceso y pinchando sobre el software arrancaría una máquina virtual que podríamos ver en mi propio ordenador. Funciona un poco de la necesidad que los usuarios quieran dar. Vale. ¿Vale? Para que nos hagamos un poco la idea de la utilización que esto venía teniendo antes, por ejemplo, de la pandemia, pues en un día laboral el sistema de MyApp se utilizaba por más de 1.500 usuarios distintos con medias de 500 usuarios al mismo tiempo. Y el funcionamiento no estábamos teniendo problema con estos números. En un fin de semana el ratio bajaba porque tengamos en cuenta que este sistema virtualizado no solo se utiliza remotamente, sino que se utiliza en las propias aulas de la universidad. Cuando te sientas en un aula de ordenadores de la universidad, estás utilizando gran parte del software de forma virtualizada para que en cualquier aula de la universidad puedas utilizar cualquier tipo de software y no tengamos que tener pensado a priori qué software tenemos que instalar en cada una de las aulas. A lo largo de la semana, para que nos hagamos una idea, se producen alrededor de 16.000 sesiones. Cuando llegó la pandemia, un poco para que veamos cuál ha sido el impacto que ha tenido MyApps en la utilización de los recursos de la universidad, realmente no hemos observado ni mejoras, ni aumentos, ni disminuciones en el uso de MyApps. Los usuarios, la Universidad Rey Juan Carlos, sencillamente en 3 días pudo mantener su funcionamiento y siguió funcionando de la forma más habitual. Los estudiantes podían acceder remotamente al software de las prácticas, aunque no estuvieran físicamente en las aulas de la universidad. Por lo tanto, los datos que nos encontramos fueron muy similares a los que estábamos teniendo antes de la pandemia. La única diferenciación es que antes del comienzo de la pandemia, pues más o menos el 50% de los accesos se producían en los laboratorios docentes y el otro 50% se producían en remoto para hacer las prácticas en cualquier momento. Desde la pandemia lo que hemos observado es que en general los accesos a MyApps se producen a través de Internet, más del 90% son así, y hay algunos pocos que todavía se producen en los laboratorios docentes, principalmente, por ejemplo, para el uso de los exámenes o hasta para algunas cosas específicas que los profesores dan presencialmente a los alumnos en clase. De forma general y así a modo conclusión, lo que nos ha permitido MyApps es una transformación de las aulas en espacios adaptados a distintos usos. Ya no hay que ir a un laboratorio docente exclusivamente para utilizar un software específico, sino que en cualquier laboratorio que tenemos podemos utilizar cualquier tipo de software. Esto nos ha permitido que el uso del software se permita de forma universal a cualquier hora y en cualquier lugar. Y sobre todo nos ha permitido maximizar el uso de las licencias y minimizar su coste. Hemos posibilitado el estudio de lo que realmente estaba sucediendo, como hemos podido analizar realmente cuáles eran las necesidades concretas de licencias en un momento determinado para ajustar realmente las licencias que nosotros necesitamos en función del uso que realmente implicaba para la universidad. Para los estudiantes, realmente MyApps nos ha permitido integrar mejor a los estudiantes a distancia dentro del proceso educativo. Ya no tienen por qué venir para utilizar los recursos informáticos de la universidad, lo pueden hacer desde su casa. Más aún, durante la pandemia, por ejemplo, parte de los estudiantes con los problemas de muchos que no podían tener a lo mejor todos ordenadores, muchos de ellos accedieron a MyApps a través de su dispositivo móvil. Ya hemos visto que hay un cliente móvil conectado sencillamente a un monitor y sencillamente con eso podían hacer prácticas que requerían bastante computación porque la computación no se realiza ni siquiera en su dispositivo móvil, sino se está realizando en nuestros sistemas virtualizados. También ha permitido una mejora en los procesos de autoaprendizaje de los diferentes estudiantes. Los estudiantes pueden decidir en qué momento hacer las prácticas, no regirse tanto por
por los huecos específicos de los laboratorios docentes, y eso les ha permitido pues, tener una mejor utilización y distribución del tiempo de estudio. Para los profesores realmente nos permite preparar las clases de mejor manera. Antes necesitábamos ir a las clases, gestionar en algún momento determinado a los laboratorios docentes para ver que las cosas funcionaban de la forma que un profesor quería que funcionaran, y ahora podemos acceder y preparar nuestras clases desde, no sé, desde nuestro despacho, desde nuestra casa, sencillamente sin tener nada ya instalado en nuestro ordenador, accediendo a nuestro software y comprobando que las cosas van a funcionar de la manera adecuada. También nos ha permitido hacer tutorías online con una mayor componente práctica. Se puede hacer una videoconferencia compartiendo el escritorio del propio MyApps. Por lo tanto, si el alumno está en MyApps, nos puede compartirla a través de, pues en nuestro caso, utilizando Teams, nos puede compartir el escritorio y el propio profesor puede saber lo que está ocurriendo al alumno dentro del propio sistema. Y por último, pues nos ha permitido también a los profesores hacer exámenes y revisiones con componentes prácticas que realmente nos permitan probar algunas cosas que anteriormente era más difícil por el encaje dentro de los laboratorios docentes. Nada más. Si tenéis cualquier pregunta, pues estaré dispuesto a atenderos para cualquier cosa. Muchísimas gracias, Alberto. Muy interesante vuestro proyecto. Al final, todos los temas de virtualización nos están siendo súper útiles a las universidades y vosotros ya lo teníais encima antes de la pandemia, que eso ayuda mucho y os ha permitido aliviar todos los problemas que han venido después. Pues siguiendo